Decía que buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a este webinar que está organizado conjuntamente por el IUED, el Instituto Universitario de Educación a Distancia de la UNED y la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Lo primero que quiero hacer es pedir disculpas en nombre de la directora del IUED y la titular de la cátedra en este momento, Ángeles Sánchez Elvira, que por una serie de problemas técnicos, aunque nos está siguiendo, no puede acceder con imagen y con audio a este acto. Bueno, lo que empezamos hoy es algo muy interesante, muy importante para nosotros, porque es abrir una nueva línea de formación dentro del IUED en colaboración con la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, ¿no? Básicamente lo que queremos hacer con esta línea es aprovechar la existencia de una serie de MOOCs en UNED abierta, que tienen que ver con la formación docente. De tal manera que lo que queremos hacer es aprovechar la existencia de estos MOOC para ofrecer nuevas posibilidades de formación a los profesores de la UNED, a los profesores tutores, con el fin de que aquellos que quieran inscribirse en estos cursos puedan obtener al final un reconocimiento, una certificación de formación expedida por el IUED y también avalada por la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Es, por tanto, una idea que nos parece que puede ser de gran interés para muchos de vosotros y esperamos pues, contar con vuestras inscripciones, con vuestra participación y que acabéis con éxito estos cursos, ¿no? Los dos primeros cursos que vamos a ofertar pues, son MOOCs que están ofreciendo desde la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Son los dos que veis aquí anunciados, Educational Robotics para todos y principios o bases de recursos y repositorios de recursos educativos abiertos. Para presentar estos cursos nos acompañan tres de los profesores que han intervenido en su diseño. En primer lugar quiero presentar a Manolo Castro, aunque a Manolo Castro pues no hace falta presentarle, es catedrático de la Escuela de Ingenieros Industriales. Ha tenido una muy larga trayectoria, ¿no? En la UNED, donde ha sido vicerrector de tecnologías, antes fue director del Centro de Servicios Informáticos y luego ha sido durante mucho tiempo colaborador y ha ocupado cargos directivos en la asociación IECUBA, que como saben ustedes es una gran asociación que reúne ingenieros de electrónica e informática, y él concretamente ha sido vicepresidente para la sección de educación. Pues evidentemente tiene muchísimas publicaciones y muchos proyectos de investigación, algunos de los cuales pues tienen relación directa con el uso de las tecnologías para la enseñanza en el ámbito de la ingeniería. También nos acompaña el profesor Sergio Martín, también de la Escuela de Ingenieros Industriales. Sergio también, pese a su juventud, tiene una larguísima trayectoria investigadora y de publicaciones, y también es parte o es miembro senior de la IECUBO, esta gran asociación de ingenieros que a lo largo de todo el mundo pues promueve, entre otras cosas, cambios en la mejora de la educación, de la formación de ingenieros a través del uso de tecnologías. Y por último nos acompaña Pedro Plaza. Pedro Plaza es ingeniero por la Universidad Carlos III, ejerce su actividad profesional actualmente en una compañía en Siemens, en una de las ramas de la compañía Siemens, y también, digamos que está vinculado a la UNED porque en este momento pues está haciendo su doctorado dentro de este Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UNED, de la Escuela de Ingenieros Industriales. Así que ya sin más, pues quiero cederos la palabra para que organicéis la presentación. Nos van a contar un poco en qué consisten estos cursos y luego al final abriremos un turno de palabras. También doy la bienvenida a todos aquellos que nos estáis siguiendo a través de Canal UNED. También ahí podéis hacer preguntas que nos harán llegar a través del chat. Así que cuando queráis, yo dejo de compartir para que vosotros podáis ser dueños de la pantalla. Pues, buenas tardes, muchas gracias Miguel por la introducción y gracias a Ángeles por la invitación a estar aquí. Y lo único, antes de seguir, bueno, Pedro ya acabó el doctorado, la única parte que ya es doctor por la UNED en su trayectoria también. Enhorabuena y disculpas, Pedro. Sí, no, tranquilo, que siempre el día a día es más rápido que la actualización de los currículums en general. Y como digo, bueno, pues Pedro lleva también tiempo colaborando con otros en el departamento y también en el IECUBO. Yo voy a hacer una introducción muy rápida a lo que son un poco estos dos MOOCs que presentamos hoy, tanto el de objetos educativos como el de robótica educativa y sobre todo teniendo en cuenta todo lo que es la parte de género
diversidad e inclusión dentro de STEAM como tal, y comentar rápidamente también sobre todo el tema de la colaboración con el IECubo y con la Sociedad de Educación del IECubo. El IECubo, como ha comentado ya Miguel, es el Instituto, digamos, de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, aunque tiene una vinculación en Estados Unidos y más en el entorno sajón. Más o menos la mitad de los miembros que estamos en el mundo, somos más de 400.000 miembros, y más de la mitad somos de fuera de Estados Unidos como tal. En la zona de Europa pues somos más o menos como 1/3 de miembros, y trabajamos por esa mejora de la educación en la ingeniería, usando técnicas de educación, usando técnicas de psicología, usando técnicas pedagógicas, y sobre todo pues teniendo en cuenta que los contenidos de la ingeniería sean los mejores para dotar a nuestros estudiantes, a nuestros digamos también estudiantes en formación permanente o para toda la vida, de las mejores herramientas para ello. Y de ahí surge esta colaboración y sacar estos 2 MOOCs, que han sido los primeros que hemos hecho desde la Sociedad de Educación del IECubo como tal. El primero, como decía antes, es el MOOC orientado a lo que son los objetos educativos reusables como tal, y en él lo que tenemos básicamente es una visión de lo que serían este uso de objetos educativos y de la educación en abierto dentro de la inserción de cualquier tipo de entorno, digamos, educativo como tal. El idioma de los 2 es en inglés. ¿Por qué? Sobre todo porque, como veremos luego en los que hemos organizado y participado en el curso, pues hay mucha participación de gente de fuera de España, de gente sobre todo de entorno internacional. No todos ellos hablan inglés, igual que nosotros hablamos castellano. Hay gente de Alemania, gente de otros países. Entonces, bueno, hemos decidido que el inglés era nuestro idioma para poder trabajar dentro del curso. No hay ningún prerequisito para hacer este curso, tanto para este como para el otro curso que veremos después. La dedicación está en torno a las 3-5 horas a la semana, durante 5 semanas. El curso empezó el 15 de febrero, pero estamos en tiempo para poder recuperarlo hasta finales de abril sin ningún problema, si os animáis a entrar en el curso como tal. ¿Cuál es la audiencia que perseguimos? Un poco todos los interesados en aprender sobre la educación en abierto y los recursos educativos en abiertos, y sobre todo el tema de repositorios y aplicaciones que podemos hacerlos e integrar estos contenidos en nuestras tutorías, en nuestras clases, en nuestra docencia, tanto presencial como online, como en nuestros entornos pedagógicos, para poder utilizarlos pues, con mayor trabajo. Estos serían un poco los que hemos participado en el desarrollo de este primer MOOC que hemos hecho, pues desde la UNED, está Sergio, está Gabriel y estoy yo. Desde el resto, digamos, de España y desde el capítulo español de la Sociedad de Educación, pues el presidente actual de la sociedad, Edmundo Tomar, el presidente electo de la sociedad para el año que viene, Martín Llamas, Manuel Cairo de Vigo, tanto la Universidad de Vigo como la Universidad Politécnica, y ya también en España, en la Universidad Miguel Hernández, Óscar Martínez Bonastre, y de fuera de España, en la Universidad de Newcastle en Northumbria, en Inglaterra, Rebecca Strachan, y en el MIT, Justin Reich y José Antonio Ruiz Pérez. Como digo, pues tenemos perfiles de varios continentes, de Europa y de Norteamérica, y trabajando en esta línea de colaboración. Los temas que tocamos dentro de este primer MOOC son la introducción a los sistemas en abierto, a los objetos educativos reutilizables, los repositorios como parte de compartir información, aplicaciones para la universidad, para la academia y para la industria, aplicaciones de objetos educativos reutilizables, y acabamos con un módulo final de Open Science Education o educación de ciencia en abierto. Como digo, pues perseguimos una introducción a este mundo de los objetos educativos y de la ciencia en abierto, para que el objetivo fundamental, como decía antes, es que lo integréis y lo metéis este tipo de objetos y repositorios y busquéis recursos para ser integrados dentro de lo que es la formación que haga cada uno, evidentemente más orientado a las líneas de lo que es la ingeniería, pero que también son aplicables en mucho grado a las humanidades o a las ciencias sociales o a cualquier tipo de actividad educativa como tal. El segundo MOOC que presentamos aquí hoy es el de robótica educativa para todos, teniendo en cuenta sobre todo lo que es la diversidad, el género e la inclusión dentro de lo que es el STEAM. El STEAM es la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, con una visión también de lo que son las artes. Y este segundo curso, este segundo MOOC que montamos desde la Sociedad de Educación del IECubo, lo hicimos ya sobre todo, como decía antes, focalizado, orientado
hacia lo que es la diversidad, el género y la inclusión. Hemos intentado dar un paso más allá en los MOOCs, en el primer MOOC que hicimos, que he comentado previamente, para que también igualmente pues, personas sin experiencia previa puedan adentrarse en lo que es la robótica educativa y usarlo aprendido tanto en casa, en la institución, como parte de investigación y como uso también pues, con la familia, con hijos, con padres, muchas veces, de forma conjunta, para digamos, aumentar ese valor de esa información que tenemos por ahí. Y como decía antes, teniendo en cuenta todas esas características de diversidad, género e inclusión como tal. Aquí también fuimos muy ambiciosos en el tema de socios como tal. Participamos bastantes personas de la UNED, pues yo mismo, Pedro, Blanca, África, Sergio, Helio, Antonio, Félix, Manuel y Guillermo, todos de la UNED, tanto profesores como también profesores tutores de la UNED. Rebeca Strachan también participó desde Northumbria. Karina González participó desde la Universidad de La Laguna. En Oporto, Diana Urbana y Teresa Restivo. En Salamanca, Alicia García Holgado. En Brasil, Aruca Peixoto. Julia Merino, nuestra compañera en Tecnalia, que por desgracia nos ha dejado por un problema, digamos, de salud también hace ya un año, pero sigue estando presente en este curso con nosotros como tal. También tenemos colaboradores desde Alemania, desde Estados Unidos, Susan Slasek, desde la UPM de la Politécnica de Madrid, también el Mundo Tobar como antes, en Vigo, Martín Llamas y Manuel Cairo, y en la Universidad Miguel Hernández, Óscar Bonastre. Como digo, desde lo que sería pues, la Sociedad de Educación del IECubo, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Vigo, Miguel Hernández y luego ya universidades internacionales. El idioma también es inglés en este caso, no hay ningún prerequisito, la dedicación es parecida, 3 a 5 horas a la semana, son 7 módulos en este caso y la duración también es similar del 15 de febrero al 30 de abril, pero como digo, estáis a tiempo de poder enrolaros en el curso. Y los 7 temas que tocamos dentro del curso, pues la intervención especial en el tema de mujeres en ingeniería, el género y lo que son las técnicas de STEAM para la integración de entornos, digamos, de ingeniería y entornos técnicos en educación, medidas y control, digamos, dentro de lo que es la robótica, sensores, traductores, detectores, una introducción a estos conceptos básicos, herramientas educativas en entornos de robótica, cómo desplegar proyectos educativos con Scratch, con Cumbre y con Arduino, de bajo costo y bastante sencillos para poder ser empleados en cualquier sitio, todo lo que es la gestión, digamos, de entorno educativo y al final acabaríamos con las lecciones aprendidas y las conclusiones como tal. Pues con esto yo acabaría esta introducción, ya le cedería el paso a Sergio Martín para que profundice en el tema del curso de objetos educativos y luego a mi compañero Pedro Plaza para que profundice en el tema de robótica educativa y luego haremos la parte de preguntas al final. Muchas gracias y te cedo ya la palabra, Sergio. Muchas gracias, Manuel. Pues voy a probar a compartir la pantalla. A ver si está bien. Sí, perfecto. Vale. ¿Lo veis? ¿La pantalla completa? Sí, perfecto. Sí, vale. Pues nada, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias también, Miguel, por la introducción y por lo de joven. Me ha hecho mucha ilusión. Y nada, yo voy a comentaros algún detalle más del primer curso, el de Fundamentos de Educación en Abierto y Repositorios OERs. Bien, bueno, como ya ha comentado Manuel, este curso consta de 5 módulos: Introducción a la Educación en Abierto y OERs, repositorios de OERs, aplicaciones que tienen los OERs a la academia y la industria. En el módulo 4 seguimos profundizando en más aplicaciones de los OERs y en quinto lugar hablamos de educación de ciencia en abierto. Bien. Más o menos la organización de cada uno de los 5 módulos es la misma. En primer lugar, hay un pretest, un poco para ver cuál es el nivel inicial de los participantes en ese módulo. 5 preguntitas muy rápidas y ya pasamos a los contenidos. Que primero hay un vídeo de introducción muy cortito y luego para cada uno de los temas hay un vídeo, una lectura o varias y una actividad de investigación. O sea, está organizado todos los temas de esa manera, para que primero veamos un vídeo, luego profundicemos un poco más a través de enlaces, que en su mayor medida son también OERs, a su vez son objetos educativos en abierto, y luego vamos a realizar una pequeña actividad de investigación relacionada a cada uno de ellos. Y luego ya para terminar, pues
hay un pequeño vídeo de conclusiones y un cuestionario final con 10 preguntas. En el módulo 1 se empieza hablando del movimiento open source, para luego ir a entender por qué estamos yendo al movimiento Open Education, educación en abierto, y se empieza a introducir el concepto de ORs, de Open Educational Resources, de recursos educativos en abierto, así como también se empieza a introducir el tema de las licencias en abierto, que es muy importante. Y se finaliza con una parte de introducción a los cursos abiertos, como un MOOC, ¿no? Un poco por contaros algunas pinceladas de esto. El movimiento open source pues, surgió con el software, ¿no? Con el software libre. Y lo que pasa es que luego estos principios de software libre se han llevado a muchos otros entornos, desde el gobierno en abierto, ciencia en abierto, estándares, hardware en abierto, datos en abierto y, por supuesto, también ha llegado al mundo de la educación, que es donde nos centramos nosotros. Así pues, en el curso, bueno, en este primer módulo, vamos a introducir un poco el tema de cuáles son los derechos de propiedad intelectual que nosotros tenemos y que podemos ceder con licencias Creative Commons, con licencias en abierto, ¿no? Podemos decidir si queremos ceder algunos de nuestros derechos, como son el derecho de adaptación de los materiales, de atribución, es decir, que si alguien usa esos materiales digan que esos materiales son nuestros, que somos el autor, o el derecho de distribución, que puedan distribuir o enviar esos materiales, el de comercialización o el de uso. Es decir, nosotros podemos elegir uno o varios de estos derechos y dárselos de manera al público, de manera que ellos puedan acceder, reutilizarlos, traducirlos, modificarlos libremente, lo que nosotros decidamos, ¿no? También vamos a ver los distintos tipos de objetos que podemos tener, desde presentaciones PowerPoint, vídeos, hasta, por ejemplo, mapas, hojas de cálculo, libros, imágenes, en fin, cualquier elemento o recurso educativo es susceptible de ser liberado como objeto educativo en abierto. En el módulo 2 vamos a hablar un poco más de repositorios. Vamos a hablar de qué comunidades hay basadas en ofrecer ORs a la comunidad. Y vamos a centrarnos específicamente, sobre todo, también en la comunidad Merlot, que es una comunidad en abierto para enseñanza de ingeniería. También vamos a hablar sobre prácticas en abierto basadas en repositorios de ORs. Y bueno, aquí podéis ver, por ejemplo, el triángulo que se forma entre los servicios de aprendizaje en abierto, los objetos educativos en abierto y los esfuerzos de enseñanza en abierto. Es decir, bueno, un poco toda esa filosofía. También vamos a hablar sobre certificación certificación en abierto, por ejemplo, a través de Mozilla Open Badges. Y también vamos a hablar de cuáles son algunos de los retos que hay en estos repositorios de objetos educativos. Ya que, bueno, cuando liberamos los derechos de nuestros materiales, pues hay ciertos problemas complejos de propiedad intelectual que se solucionan a través de las licencias Creative Commons. Aquí podéis ver, bueno, un vistazo sobre la plataforma, el repositorio Merlot, que bueno, tiene el objetivo de mejorar la eficacia del aprendizaje a través de la cantidad y la calidad de materiales educativos. En cuanto al módulo 3, aplicaciones para la academia y la industria, en primer lugar vamos a ver una visión general de cómo se aplica la educación en abierto a la práctica de la industria y en la educación. También vamos a ver un vistazo del acceso en abierto y su impacto en la investigación, que esto luego se profundiza más en el módulo 5. Y también se va a explorar cómo se desarrolla, cómo se va a desarrollar y se va a utilizar la educación en abierto en el futuro. Así pues, por ejemplo, aquí, por ver muy rápidamente las rutas hacia el acceso abierto en el mundo de las publicaciones. Podemos, por ejemplo,
Si nosotros escribimos un artículo y es aceptado, lo podemos publicar en un repositorio temático institucional, eso se considera una ruta verde, o luego hay otras que son las rutas doradas, que consisten en publicar en una revista de acceso totalmente en abierto o que sea de suscripción, pero donde algunos artículos son de acceso en abierto. Es decir, luego eso se profundiza más en el módulo 5. Bien, en el módulo 4 se profundiza más en el tema de las aplicaciones de estos objetos educativos reutilizables. Vamos a aclarar cuáles son esos usos de los OERs en la práctica, vamos a hablar sobre las licencias Creative Commons un poco más en detalle y vamos a proporcionar ejemplos de uso real a través de aplicaciones que os van a ser útiles para crear vosotros mismos los OER. Por ejemplo, aquí podéis ver en la parte de abajo un pantallazo de un tipo de vídeo que se puede crear con una presentación PowerPoint y al lado con, digamos, el vídeo del profesor con anotaciones manuscritas, ¿no? Que puede ir haciendo en tiempo real. O, por ejemplo, vamos a hablar también, nos vamos a enseñar cómo se pueden hacer evaluaciones con vídeos, qué tipo de herramientas se pueden utilizar, en fin, ¿no? Se profundiza en todo esto. Y se profundiza también un poco más en la parte de licencias abiertas, para distinguir según qué derechos somos los que queremos dar, si, pues, en qué parte, hasta qué punto se considera que esos objetos son liberados con la licencia Creative Commons, pero no son ORs, y con qué tipo de licencias sí se consideran que los objetos son ORs. Y finalmente, en el módulo 5, se habla más en particular de ciencia de educación en abierto. Y en ese sentido, pues en primer lugar empezamos hablando de diseño abierto y transcripción, información abierta, análisis de datos en abierto y publicación en abierto. Y bueno, con esto, digamos, doy ese repaso a lo que son los principales materiales o módulos del curso. Luego quería comentar también una cosa un poco particular que tiene este curso, este MOOC, que le hemos llamado un MOOCing, ¿no? Como deshaciendo el MOOC. Como sabéis, los MOOC, el acrónimo MOOC significa Massive Open Online Course, curso online, abierto y masivo, pero hemos detectado que en realidad la parte open, la parte en abierto, cada vez es menos open. Entonces, nosotros desde este curso hemos visto que, bueno, analizando muchos otros cursos en otras plataformas, hemos visto que en general los materiales no son en abierto. Los vídeos que yo veo no los puedo descargar, no los puedo utilizar ni distribuir. En muchas ocasiones ahí, si quiero el certificado, pues tengo que pagar. Hay contenidos o cuestionarios que son solo para usuarios de pago. Y en general todos los contenidos están tras plataformas con login, ¿no? Que tienes que identificar. Con lo cual no es open totalmente abierto, ¿no? Hay ciertas restricciones. Entonces nosotros en este MOOC, ya que hablábamos de educación en abierto y OERs, lo que quisimos es convertir el propio MOOC en un OER. Entonces, a los alumnos que terminan el curso, pues tienen a su disposición todos los PowerPoint que nosotros hemos desarrollado, todos los cuestionarios, todos los vídeos, todos los materiales adicionales para que ellos se puedan construir su propio MOOC de educación en abierto, lo puedan aprovechar, lo puedan estudiar y utilizar como ellos consideren, ya que, bueno, nosotros estamos abogando por la educación en abierto dentro de este MOOC. Siempre que la única restricción es que no haya fines comerciales detrás. Y bueno, de hecho, pues llegamos a publicar un artículo en una revista de impacto sobre este tema. El artículo tenéis aquí la referencia, se titulaba The Unmooking Process, Extending the Impact of MOOCs, Educational Resources as OERs, ¿no? Entonces, bueno, pues os animo también a que le echéis un vistazo si os parece interesante. Y con esto yo termino mi presentación y pues, le doy paso a Pedro Plaza, que os va a comentar un poco en qué ha consistido el otro de los MOOCs que os queremos presentar aquí, gracias a esta iniciativa del IUED y de la Cátedra UNESCO. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Sergio. En primer lugar, me gustaría agradecer a Miguel la presentación
no te preocupes en absoluto porque es justo lo que ha comentado Manuel, que al final el currículum avanza y no nos da tiempo a actualizarlo. Y bueno, ya voy arrancando con la presentación del MOOC, Educational Robotics for All, Gender Diversity and Inclusion in STEAM, que bueno, vienen a ser las siglas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. Y voy a seguir un poco las líneas de Sergio. Os voy a comentar un poco cómo está diseñado este MOOC, qué contenidos vais a poder encontrar y con el fin sobre todo de animaros a que participéis en este MOOC, os inscribáis y lo podéis aprovechar y disfrutar lo máximo posible. Yo de la presentación de Sergio me han dado ganas, ya lo hice en su día y me han dado ganas de volver a inscribirme, no sé si lo haré al final. Anímate, Pedro. Pues no es mala idea, así que igual soy alumno del MOOC esta edición. Sobre los temas, el temario en el que está constituido, que son los que ha comentado nuestro compañero Manuel Castro, se articula de 7 temas, intervenciones especiales de mujeres en ingeniería, ya que es un área de trabajo que se potencia mucho desde el IECubo y que soy consciente que también se hace desde la UNED y considerábamos que con este MOOC es bastante interesante arrancar el curso con esto. Luego, después de este tema, hay otro módulo que es el género y el STEAM, para luego continuar con un poco más de contenido de lo que llamamos los que nos gusta el cacharreo, pues de cacharreo y herramientas y demás. Entonces, el tercer módulo se encarga un poco de pues eso, automatización y medidas, una toma de contacto, para luego pasar a herramientas de robótica educativa, cómo construir esos escenarios educativos y ya ir cerrando el curso con gestión de aprendizaje del estudiante y ya las lecciones aprendidas y conclusiones. Cada módulo lo hemos organizado más o menos de una forma similar, a excepción del primer módulo. Entonces, los alumnos vais a poder, los que os inscribáis este curso y participéis en él, vais a poder encontrar una prueba previa, que son 3 preguntas para evaluar los conocimientos que tenéis sobre el tema. Y luego podréis encontrar diferentes vídeos y lecturas y actividades de investigación, para luego cerrar con una prueba de fin de módulo, donde se os plantean 6 preguntas para evaluar los conocimientos que habéis adquirido a lo largo de cada uno de los módulos. En el primer módulo, como ya hemos comentado, son intervenciones especiales de mujeres en ingeniería y en esta ocasión las protagonistas son las profesoras que han colaborado, que como comentó Manuel Castro, de diferentes universidades en diferentes zonas geográficas del mundo. Porque ha sido de Europa, Estados Unidos, también ha sido en Brasil, hemos tenido una compañera que participaba, entonces aquí podéis ver un poco los vídeos, a las personas que han grabado esos vídeos han preparado ese material para vosotros. Creo que a Peixoto, Andy Pell, Ana, Blanca Quintana, Karina González, Cristina Fernández, Julia Merino, Kathleen Kramer, Paloma Díaz y Susan Sabe, que son perfiles muy diversos y cubren más o menos todo el espectro de pues, perfiles muy más o menos nobles, otros con una experiencia mayor y luego ya perfiles bastante más senior que nos dan su perspectiva sobre el mundo de la mujer en la ingeniería. En el módulo 2 podéis encontrar la introducción al género, diversidad e inclusión en STEAM, también cómo trabajar el diseño de prácticas coeducativas para STEAM, diseño inclusivo de aprendizaje basado en proyectos STEAM y aplicaciones del diseño sensible al género y a los valores en los proyectos STEAM. Entonces aquí sí que vais a poder encontrar ejemplos de cómo dar ese toque y cómo animar a esas niñas o a esas mujeres a involucrarse en este mundo de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Y en el módulo 3 vais a poder encontrar cómo usar esas nociones básicas de automatización y control en el ámbito de la robótica educativa, ya que ya solo por definición la robótica sin medidas y automatización prácticamente no tiene
tiene mucho sentido. Entonces aquí podéis encontrar conceptos básicos de magnitud de medición de magnitudes y temas relacionados con sensores, traductores y detectores. Los objetivos de este módulo es que se trabajen en conjunto de términos básicos del vocabulario internacional de metrología. También que veáis un poco los principios de funcionamiento de ejemplos sencillos de medida. Y además podéis encontrar ejemplos de circuitos simples que podéis construir con un coste bastante reducido y sin tener muchos conocimientos ni de hardware ni de software para que podáis usarlos en este caso se plantea su uso con la plataforma o herramienta Arduino. Luego ya damos paso al módulo 4, en el cual podéis ver una introducción al módulo y se os presentan diferentes herramientas de robótica educativa, como son Scratch, que es una herramienta de software muy sencilla, Crumble, que es otra herramienta que ya podéis incluir interacciones con hardware y software de manera muy sencilla, y finalmente Arduino como una plataforma en la que podéis trabajar software y trabajar hardware sin límites en las aplicaciones que queráis desarrollar. Dentro de las robóticas educativas que hoy en día los hemos catalogado en dos tipos de herramientas. Por un lado, las herramientas puramente virtuales, como pueden ser Scratch o Kodu y unas cuantas más que hay, y otras que se basan en entorno físico, como son Arduino, BQ, Lego o incluso Crumble. De las herramientas que vamos a usar o que os vamos a proponer que uséis en el MOOC, vamos a facilitaros o a hablaros de cómo usar o cómo dar esos primeros pasos con la herramienta Scratch, que como veis es software puro, y la programación es programación visual por bloques. Es muy sencillito construir programas, probarlos, depurarlos, y visualmente es una herramienta muy potente. Luego en el siguiente paso se propone usar Crumble para seguir haciendo aplicaciones más complejas, pero también siendo sencillo tanto su programación, porque está basada en Scratch, es programación visual por bloques, como el hardware, que es muy sencillo. Es una plaquita que tiene muy poquitas entradas y salidas, pero puedes manejar motores, puedes incluir sensores, ya puedes incluir también actuadores. En el ejemplo de la imagen podéis ver una construcción de un robot con dos motores, un robot de ruedas con dos motores, que tiene sensores y demás. Y finalmente os proponemos hacer uso de Arduino para aplicaciones ilimitadas. Aquí ya en este caso hay soluciones en las que podéis usar Arduino con programación visual por bloques, pero dentro del contexto de este MOOC, y como tercer paso ya os proponemos que lo uséis con programación textual, con el software de desarrollo de Arduino, el IDE de Arduino. Y en el ejemplo de la imagen podéis ver que ya se pueden hacer construcciones un poco más complejas. En este caso se trata de un robot de 4 ruedas con 4 motores. Tiene un brazo robótico incluido con una pinza y son 6 grados de libertad. Entonces ya podéis hacer aplicaciones un poquito más complejas. Luego pasamos al módulo 5, en el que vais a poder ver cómo hacer el despliegue de contenido educativo con estas 3 propuestas que os hacemos en el MOOC. A lo largo de este módulo vais a tener una introducción al módulo y luego vais a ver diferentes escenarios de aprendizaje con cada una de las herramientas, con Scratch, con Crumble y con Arduino. En este módulo también os vamos a ofrecer todas las oportunidades que brindan estas herramientas o herramientas similares en el aula, que sobre todo fomentan las pedagogías prácticas, como pueden ser resolución de problemas, desarrollo del pensamiento creativo, desarrollo del pensamiento informático, trabajo colaborativo, trabajo con contenidos transversales, adquisición de habilidades, capacidad espacial y narrativa creativa. Como veis, usando estas herramientas y haciendo uso o combinándolo con diferentes pedagogías prácticas, tiene mucho potencial en el aula. Se pueden hacer desarrollos, contenidos educativos con mucho potencial en el aula. Como ejemplos de escenarios educativos con Scratch, os ofrecemos, por ejemplo, hay uno que es muy sencillito de hacer,
que es que los alumnos trabajen en el desarrollo de un semáforo, una señal semafórica. Lo podéis hacer lo más simple que consideréis o lo podéis hacer lo más completo que queráis. Como por ejemplo tenemos un semáforo con control de vehículos y control de peatones. También podéis hacer aplicaciones robóticas en las que, en este caso, en el ejemplo, es un robot sigue líneas. Es una aplicación muy típica de robótica educativa que se puede desarrollar con Scratch. Se le incluyen sensores y podéis hacer que vuestro robot vaya siguiendo la línea en un circuito sencillo. Incluso podéis proponer a los alumnos que hagan un circuito un poco más complejo y vean si su programación es capaz de conseguir que ese robot siga el circuito todo lo complejo que se pueda o que se quiera. Luego con Scratch, con Gramble ya podemos usar LEDs, podemos usar servos y hacer construcciones con manualidades. Podemos usar motores, sensores como por ejemplo el sensor de ultrasonidos que podéis ver abajo a la derecha. Sobre los LED y Gramble sí que me gustaría comentaros que la placa de Gramble, aunque es muy chiquitita y es muy sencilla de usar, tiene bastante potencial porque es capaz de manejar hasta 32 LED RGB de manera independiente y cada uno de ellos puede hacerlo lucir con 17 millones de colores diferentes. Entonces, esto en el aula, por ejemplo, da muchísimo juego con un coste muy, muy reducido. Y ya finalizando con Arduino, podéis hacer construcciones muy, muy sencillitas, como puede ser la de conectar un LED con una resistencia y ver cómo luce, parpadea, etc. También podéis trabajar con construcciones robóticas, brazos robóticos, robots móviles, e incluso también robots que tengan comunicaciones wireless. En el ejemplo que tenéis a la derecha, lleva una placa de comunicación Wi-Fi. Entonces podéis comunicar ese robot Wi-Fi con un ordenador, con un smartphone o lo que consideréis. Y luego, por último, os hemos puesto un ejemplo de una actividad que hicimos con la rama de estudiantes del IECU en la UNED, en el que se hizo un laboratorio de energía eólica, que podéis ver en el ejemplo, el generador eólico, el Arduino, etc. O sea que ya podéis hacer prácticamente cualquier aplicación con esta plataforma. Ya pasando al módulo 6, el que está relacionado con la gestión del aprendizaje de los estudiantes. En este módulo podéis encontrar los temas de introducción sobre los contenidos del módulo, también obtención de datos de las experiencias de aprendizaje, analizar los datos adquiridos y la mejora de los contenidos educativos. Dentro del análisis de los datos adquiridos, queríamos compartir un poco con vosotros en esta presentación una serie de preguntas que planteamos dentro del MOOC, que son en qué aspectos es importante concentrarse cuando estamos analizando los datos, de los resultados de ese aprendizaje, qué estamos haciendo bien, es importante preguntárselo, o qué podríamos hacer de otra forma diferente, incluso en qué deberíamos centrarnos y también cómo podemos aplicar esta nueva información para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Finalmente, ¿cuáles serían nuestros próximos objetivos? Con esto os proponemos una serie de pautas para mejorar los contenidos educativos y, en primer lugar, sería que los alumnos aprendan los objetivos que hemos marcado en el escenario educativo. Eso sería lo ideal y lo más importante. También es que la motivación de los alumnos debería ser alta durante el proceso de aprendizaje. También que es importante minimizar las dificultades encontradas por los alumnos durante el proceso de aprendizaje. Y ya en último lugar, pero no por ello menos importante, de hecho que consideramos que es muy importante, se deben tener en cuenta que se deben mantener y mejorar los aspectos que han sido mejores durante el proceso de aprendizaje. Es decir, no tenemos que cambiar todo para mejorar los contenidos educativos. Y sobre todo, lo que sí que ha funcionado bien, debemos intentar que continúe en nuestro curso. Y ya finalmente en el módulo 7 de lecciones aprendidas y conclusiones vais a poder ver un repaso de todo el contenido del curso, cuáles han sido los puntos clave y las conclusiones. Y sobre todo lo más importante es que esta es la primera parada para vuestro viaje. Este curso es una introducción
y es para animaros a que trabajéis con estas herramientas y con estas pedagogías. Muchas gracias por vuestra atención y por mi parte ya he finalizado la presentación del MOOC. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Y ahora es el momento de abrir un pequeño turno de preguntas. A mí me ha pasado como a Pedro, que también me han dado ganas de apuntarme. O sea que ya que no hay preguntas, ¿vosotros pensáis que alguien como yo, que soy de letras, entre comillas, puede también encontrar utilidad en estos cursos o están muy focalizados, muy orientados hacia personas que se mueven más en el ámbito de la enseñanza? O sea, por ejemplo, bueno, yo sé que Merlot es un repositorio muy amplio que hay en muchas cosas de todo, claro, no solamente de ingeniería, ¿no? Pero en general. Otra pregunta, ¿hay aplicaciones al ámbito de las humanidades de esas herramientas que acaba de comentarnos Pedro? Si queréis, comento yo la primera pregunta. Claro, yo creo que en realidad pues todo el tema de las licencias de Creative Commons, toda la parte de objetos educativos reutilizables, todo eso es aplicable a todos los sectores educativos, universitarios, de secundaria, de ciencias, de letras, de todo. O sea que es independiente y que nos viene bien a todos los profesores, el conocer para saber cómo gestionar nuestros derechos de propiedad intelectual, por lo cual yo creo que en ese sentido, aunque en algún punto pueda haber alguna referencia un pelín más particular al mundo de la ingeniería, en realidad el curso no está orientado a la ingeniería, sino que está generado a la educación en abierto en general. Pues le tomo la palabra a Sergio para completar la respuesta. En nuestra opinión, y hemos tenido experiencias con perfiles que no eran tan técnicos o tan habituados a este tipo de herramientas. Incluso hay bastantes investigaciones y artículos y publicaciones hablando sobre ello, ya no solo nuestros, sino de otros compañeros investigadores. Y la respuesta es que si realmente tienes interés, vas a poder trabajar con ello y disfrutar mucho, porque son herramientas que no ponen barreras. De hecho, tiene relación el MOOC de Stand for All con el de repositorios abiertos, porque todas las herramientas que usamos son abiertas, exceptuando Cramble, que es propietaria, pero son abiertas y no es abierto solo a que lo uses, lo reutilices y lo puedas llevar donde tengas interés, sino que no ponen barreras para su uso, y menos que no tengas experiencia con temas que, como he comentado coloquialmente antes, relacionados con el cacharreo. Sí, de una pregunta que hace por ahí Adela sobre si son todos en inglés. Sí, son en inglés, los cursos son en inglés, pero es un inglés técnico, es un inglés bastante, entre comillas, asequible. No es un inglés que se meta en muchas profundidades lingüísticas como tal. Y los vídeos también, bueno, pues todos ellos tienen su parte de lo que es tratamiento del texto como tal, y se pueden también poner para que se haga traducción también y para que se haga la parte de lo que es ayuda, digamos, a ver el vídeo en otro idioma como tal, ¿no? Pero en principio todo es en inglés y todo se sigue en inglés como tal, la actividad dentro de los MOOCs, porque son MOOCs que están pensados, como decía antes, para llegar de hecho, de los estudiantes que se registran nuevamente en este tipo de MOOCs, en general la mayoría suelen ser India, es de los sitios donde más se registran, Estados Unidos y España. Son los tres sitios, como tenemos los servidores y toda la parte de gestión de los equipos aquí en la UNED. Pues en España también hay mucha gente que se registra, pero también, como digo, gente de la India y gente de Estados Unidos. Pero es asequible, o sea que en principio se puede seguir con poquito conocimiento que tengas de ver algunas películas que hayas tenido que seguir en inglés más o menos o lo que sea, pues ya puedes seguir estos cursos. Además es inglés hablado por españoles en muchos casos. Bueno, tenemos ingleses nativos también y tenemos americanos, ¿no? Hay que perder el inglés y para participar y preguntar en los foros tenéis herramientas magníficas que ahora ya pues prácticamente te hacen la traducción, ¿no? O sea que... Sí, en tiempo real te van traduciendo todo. Sí. Y es una experiencia fantástica pues poder compartir el MOOC con un perfil de estudiantes internacional, ¿no? O sea que... Por eso nos echéis atrás.
Bueno, Hay una pregunta para Pedro por ahí. es una colaboradora de la Cátedra UNESCO que está pendiente de recibir preguntas por correo desde Canal UNED. Os recordamos que podéis enviar preguntas desde Canal UNED por correo. De momento no hay ninguna. En el chat está interviniendo Ángeles Sánchez Elvira, la directora del IBD y la titular de la cátedra. Dice, aunque solo puede intervenir por el chat, os agradezco mucho como directora del IBD y de la cátedra vuestra participación y colaboración en nuestra línea de acción del IBD para docentes y profesorado tutor y para docentes externos interesados en la oferta formativa avalada por la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, de la que formamos parte. Pues gracias, Ángeles, por haber estado ahí, y sabemos que sientes mucho el no poder estar presente, pero seguramente ya en el próximo que vamos a presentar, que será en breve, pues es un MOOC también sobre temas de accesibilidad, que es otro tema también muy importante. Ese sí es en español, y ahí también vamos a hacer en breve un webinar presentando. Pues si no hay ninguna pregunta más, pues agradecer. Hay una de María Luisa que nos hemos saltado. Sí, sobre temas de tecnología y secundaria. Sí, en principio, vamos a ver, nosotros hemos intentado también el poder llegar, pues esto, como comenta María Luisa, es muy interesante, sobre todo para profesores de secundaria, para cualquier entorno como tal. Nosotros, aparte de realizar estos MOOCs, hemos tenido, como ha comentado antes también Pedro previamente, hemos hecho bastantes actividades de investigación educativa, en implantación con grupos, con pequeños grupos, incluso con grupos con hijos pequeños que a su vez metían a los padres en el lío para hacer grupos, digamos, caseros como tal. Hemos hecho bastante investigación en esta línea e intentamos llegar a todos los sitios que podemos, pero muchas veces pues no llegamos, o también la gente está muy liada en el día a día y a veces le cuesta participar, ¿no? Tenemos, de hecho, colaboradores que están en secundaria, tenemos en nuestro departamento colaboradores también que están en secundaria y también hacen propaganda de estos cursos, pero evidentemente, si cualquiera conocéis, cualquier interesado, hacerles partícipes de los cursos, porque bueno, los cursos, aparte del tema de certificado o no certificado y la parte final como tal, se pueden seguir sin ningún tipo de coste y hacerlos como tal, porque son cursos abiertos y online y libres para cualquiera. Si luego hay que ser el certificado también no es un precio elevado si te interesa para el tema de currículum como tal, ¿no? Pero como os digo, sí que si conocéis cualquier interesado, pues hacer propaganda y distribuírselo como tal, que estamos encantados, evidentemente, de que cuanta más gente se apunte, pues mejor, evidentemente. No, comentas por ahí que el nivel de las herramientas no es muy alto, ¿no? Pensar que estamos hablando siempre intentamos en este caso de este MOOC formar a formadores. Es un curso muy, muy orientado a lo que es justamente formar profesores de secundaria, profesores de universidad o cualquier profesor de cualquier nivel, digamos, que quiera integrar este tipo de temas de actividades de robótica, en este caso educativa, robótica siempre a un nivel muy asequible y muy, digamos, posible de utilizar como tal, y muy también focalizado, como decíamos antes, en el tema que a veces se descuida un poco, que es, de hecho, este curso se hizo orientado a eso, a lo que es la parte esa de inclusión, diversidad y género, ¿no? Intentando que tengamos las actividades que hagamos sean orientadas a tener una igualdad de género, intentar también motivar que las chicas en este caso, o cualquier tipo de perfil de diversidad o por problemas, digamos, de cualquier tipo de problema, pues puedan integrarse, y siempre la tecnología a veces atrae y llama mucho a cualquier perfil de posible estudiante de cualquier entorno como tal. Y hemos intentado justamente cubrir esa parte como tal. Pero vamos, como digo, si tenéis cualquier tipo de contacto y podéis difundirlo, un placer como tal, y estamos encantados de que cuanta más gente lo use y cuanta más gente trabaje en ello y cuanta más gente nos dé también realimentación y comentarios, pues mejor para ir mejorando. Bueno, intentamos, normalmente hacemos una edición cada año y de una a otra nunca es lo mismo. Siempre intentamos mejorar, completar cosas, hacer más actividades o hacer cosas nuevas que han salido cada año. Pero yo creo que ahora sí que hemos dado ya un barrido a las preguntas como tal. Sí, yo creo que ya no se nos queda ninguna en el tintero. Pues lo que estaba diciendo, que muchísimas gracias primero por ofertar la colaboración, porque también vosotros, algunos de vosotros sois también integrantes de la Cátedra UNESCO, por facilitarnos esta nueva vía de aumentar la oferta formativa desde el IED, aprovechando pues el esfuerzo que habéis hecho en poner en marcha esos cursos, ¿no?
Así que primero y sobre todo gracias por eso y luego también evidentemente pues gracias por haber compartido con nosotros esta tarde este webinar de introducción, esta presentación que yo creo que seguro que a muchos de nosotros pues nos ha movido el gusanillo para inscribirnos en los cursos. Así que nada más por mi parte, gracias y seguimos en contacto.